próxima parte vamos a declarar que Dios es por nosotros, que Él ha vencido las tinieblas, que el enemigo no tiene lugar en tu vida, en este lugar. Amén. Quiero escucharlas declarándolo con todo su corazón. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Vamos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Así es, Jesús, lo declaramos que somos sanos, somos libres, Jesús. Solo en Jesús, solo en Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florina Gauna. Quiero compartirles un poquito acerca de mi vida. Tengo 3 hijos ya casados, 8 nietecitos maravillosos que son una de mis más grandes bendiciones. Los amo. Mi esposo, el mejor hombre que Dios pudo haberme puesto en mi camino. Mi más grande apoyo en las buenas y en las malas. Alrededor de 1 año y medio empecé a notar un cambio en mi cuerpo. No le quise prestar atención, me rehusaba a prestarle atención. Cuando al fin tomé decisión de atenderme, fui al doctor y pues a los pocos días me habla la doctora para darme un diagnóstico que nunca pensé escuchar. Una noticia que cambió mi vida totalmente. Me dice, pues te hablo para darte esta noticia, tienes cáncer en el seno, tienes un tumor invasivo, es bastante grande, necesitamos tomar acción inmediatamente. Entonces, al escuchar esto, pues como te digo, fue algo bien difícil para mí. Pasé muchísimo tiempo tratando de entender esto. Pues obviamente lo hablé al momento con mi esposo. Fue algo muy difícil para él también. Como hombre de la casa me dio todo su apoyo y me dijo, ¿sabes qué? Dios está con nosotros, vas a estar bien, no importa qué, vamos a salir adelante. Fue un tiempo donde Dios me dijo, tienes que detenerte aquí. Me estuvo hablando muy fuertemente porque yo estaba acostumbrada a hacerlo, andar de un lado para otro con mis quehaceres, con mis cosas, y Dios me estuvo hablando de esa manera, de quédate quieta y reconoce que yo soy Dios y que yo voy a trabajar en tu vida. La doctora me hablaba de una mastectomía. Yo en realidad no tenía ni idea, o sea, nunca me había puesto a escuchar o a ver, o sea, me rehusaba pasar por estas cosas. Y mi imaginación por mucho tiempo era en qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi cuerpo, cómo voy a estar. Entonces mis luchas fueron por mucho tiempo lo físico. Y la noche antes de mi cirugía, Dios
le doy gracias a Dios porque me hizo entender que no se trataba de mí, que lo que estaba pasando conmigo no era no era lo importante, sino lo que Dios quería hacer en mi vida a través de esto. En ese momento algo cambió, fue algo que me hizo sentir un gozo muy grande, una paz que solamente Dios nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el dejarlo todo en sus manos, el poder decir, aquí estoy, Señor, haz lo que tú quieras hacer conmigo. No es que Dios te esté esperando a que tú le des permiso para hacer algo o no hacer, Él es todopoderoso y yo sé que Él podría haber hecho el milagro, ¿verdad? Pero creo que su voluntad es perfecta. Todavía estoy en un proceso de cirugías, estoy en un tratamiento de medicamento diariamente. Es un proceso que por lo menos tengo que estar llevando a cabo por 5 años y tengo una cirugía pendiente próximamente y he podido entender lo que es su gracia es suficiente. Y se siguen presentando luchas, pruebas, pero no dudo que Él está conmigo en todo momento y eso es lo que me sostiene. Esta experiencia que he tenido por más de un año ya ha sido bastante difícil, ha sido ¿verdad? Muchos meses, muchas noches interminables, de noches en vela, noches que no, yo pensaba dentro de mí es un sueño, va a pasar y el tiempo pasaba y la situación se hacía más difícil. Es una situación bien pesada, muy difícil, pero en realidad no lo cambiaría. No cambiaría ni una sola de esas noches, ni un minuto de dolor, porque todo eso es lo que me llevó a conocer a Dios como lo he conocido. De verdad que siempre decía yo conozco al Señor, yo sé que está conmigo, ¿verdad? Pero el experimentar su presencia así, frente a frente, sintiendo esa fuerza poderosa, es algo que no cambiaría y volvería a pasar este mismo dolor una y otra vez por no dejar de sentir su presencia. Sabes, tal vez tú has llegado aquí y estás pasando por un tiempo de dolor. Y así como Florina permitió que Dios se manifestara en su vida en medio del dolor, lo pudimos ver, cómo vemos una mujer feliz, con una sonrisa en la boca, con paz. Dios también quiere manifestarse en medio de tu dolor. Y yo nada más te quiero decir que Dios ve tu dolor. Dios no es un Dios ajeno a nuestros dolores o sufrimientos. Él te ve y Él sabe por lo que estás pasando. Y sabes, Él está contigo. Te quiero recordar eso, Él está contigo. Él también te quiere dar todo lo que necesitas. No tenemos que buscar en otro lado, con Él tenemos todo lo que necesitas. Amén. Ayer estuvimos hablando sobre 3 quebrantadores de nuestra fe. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me puede decir uno? El miedo, el que nos ciega, la duda, el dolor, ¿verdad? Son 3 quebrantadores de nuestra fe, como el Señor nos habló ayer, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando del 4.º quebrantador de nuestra fe, que es el pecado. Yo le llamo el gran quebrantador de la fe. ¿Por qué? Porque el pecado últimamente es lo que Satanás hace para distraernos. Él sabe que no puede destruirnos, pero nos quiere distraer y lo logra muchísimas veces en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué es el pecado? Vamos a hablar un poquito del pecado. Yo sé que tú dices, ya fui a la escuela dominical, ya sé qué es el pecado, pero en realidad a veces vemos el pecado como las cosas que son obvias, ¿verdad? Ay, bueno, sí, ser borracha es pecado, ¿verdad? Pero yo no soy borracha, entonces estoy bien. Pero ¿sabes qué? El pecado es cualquier cosa o cualquier persona que le dejamos el lugar en nuestra vida, ese lugar que solamente le corresponde a Dios. Cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios, en que tú tengas esa relación con Dios íntima, cualquier cosa que ocupe el lugar número 1 en tu vida, que solamente le corresponde a Dios, eso es pecado. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, como que digo, tal vez sí, hay muchas cosas que yo estoy permitiendo que sean pecado en mi vida. Y sabes, vamos a hablar hoy sobre las cosas tal vez que no son tan obvias, ¿verdad?
Tal vez puede ser que lo obvio para nosotras o muchas de ustedes, porque yo no, muchas de nosotras, es el amor al dinero, ¿verdad? Tal vez es pecado y sabemos que el querer adquirir cosas, el querer tener lo último, el que tener esto, el otro y trabajar para matarnos y tener más dinero, o el amor al placer, a las cosas que nos dan placer, ¿verdad? El amor tal vez al reconocimiento. ¿A quién no nos gusta que nos reconozcan y digan, ay, mira tú, siempre tan arreglada? Y tú, sí, claro, yo soy muy arreglada, ¿verdad? O que te digan, es que tú hablas muy bonito, o tú oras bien bonito, ¿puedes orar por mí? Claro, sí, yo oro muy bonito, ¿verdad? Amamos que nos reconozcan, amamos que nos echen flores, como decimos allá en México, que nos digan cosas bonitas. Pero sabes, las cosas menos obvias que son pecado en nuestra vida, le estamos permitiendo, dándole terreno al enemigo. Las cosas menos obvias son a veces el orgullo, ¿verdad? No nos damos cuenta. Son de ese tipo de cosas que, como el orgullo, que a veces todo mundo sabe, esa persona es bien orgullosa, pero todos saben menos tú, ¿verdad? Porque es menos obvio. Pero como dijimos, el pecado es cualquier cosa que nos separa de Dios. No estoy diciendo que te quite tu salvación, porque si tú estás en Cristo, has aceptado a Cristo en tu corazón, tú ya le perteneces a Él. ¿Estamos en claro en eso? Amén. Pero sí, si tú permites pecado en tu vida, aún en tu vida ya de cristiana, de seguidora de Cristo, tú estás permitiendo que haya una separación en tu relación íntima con Dios y no están en esa relación tú y Dios como deberían de estar. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos impide disfrutar de los continuos efectos de las obras de Jesucristo en nuestra vida. Estamos como que intermitentes, tantito recibimos el beneficio y luego andamos ahí pecando y luego regresamos otra vez cuando Dios quiere que tengas una continua bendición en tu vida. Y vamos a hablar hoy sobre una historia en la Biblia que es un poquito inusual. Es la historia de Gomer. ¿Okay? Estamos hablando del cuarto quebrantador de nuestra fe, que es el pecado, y la historia de Gomer es, pero como anillo al dedo. ¿Sabes? Si tú lees la historia de Gomer en el libro de Oseas, puedes encontrarlo y es todo el libro de Oseas, pero en el primer capítulo nos escribe un poco cómo empieza esta historia. Y básicamente Oseas es el esposo de Gomer. Oseas era el profeta de Israel en ese tiempo, en un tiempo donde Israel le estaba yendo muy bien, era siendo muy próspero económicamente. Le estaba yendo pero muy bien, ¿verdad? Económicamente, en lo material, pero se habían alejado de Dios. El pueblo de Israel había adoptado las religiones de los cananitas que estaban alrededor de ellos, habían adoptado las conductas morales, eran idólatras, era un pueblo que se había olvidado de Dios. Entonces durante este tiempo, cuando viene Dios y le habla a Oseas, el pueblo de Israel estaba siendo idólatra. Traducción, estaban pecando. Okay, entonces viene Dios y le dice a Oseas, quiero que vayas y busques una mujer adúltera y te cases con ella. ¿Y qué es una mujer adúltera? Pues se oye como que una palabra muy nice, ¿verdad? Una palabra como que bonita, en el sentido de que las que vienen son peores. Una mujer adúltera es una mujer infiel, una mujer prostituta, una mujer que se vende a sí misma por placer o por dinero o por lo que sea, pero que no tiene un solo esposo o no tiene un solo hombre, que va en busca de otros amantes. Entonces, ¿tú te imaginas lo que Oseas está pensando cuando Dios le dice eso? ¿Cómo? A ver, Señor, escuché bien. ¿Que quieres que vaya y busque una mujer que es adúltera, que es prostituta? Y sabes, Dios tenía un propósito para esto y ahorita lo vamos a ver. Pero sabes, Dios le dice al profeta Oseas que vaya y busque a una prostituta y se case con ella. Y le pide no nada más que se case con ella, sino que la ame. Si tú lo lees después lo puedes leer en el capítulo 1. Dice, Dios le pide que la ame y haga un pacto con ella, aún sabiendo que ella sería infiel. Wow. Yo no sé tú, pero yo me hubiera hecho como que tal vez media sorda de que no entendí bien la instrucción, entonces mañana escucho bien. Pero sabes, Dios le dice, cásate con ella, ámala y haz un pacto con ella, pero ella te va a ser infiel. Y sabes, cuando leemos la historia, estuve estudiando sobre esto y hay algunos estudiosos de la Biblia que piensan, es posible que Gomer, cuando Oseas vino y se casó con ella, es posible que Gomer todavía no era una prostituta, era una mujer regular, es posible. Y dice la Biblia que él se casa con ella y que, dice, le dio a luz un hijo y le puso tal nombre, ¿verdad? Y luego dice que tuvo otros 2 hijos más, pero ya no especifica si son
de Oseas, ¿o no? En total tuvo 3 hijos según lo que dice la Biblia y lo que sabemos. Pero para mí me impacta saber que no es como si Oseas fue y ya era una prostituta, sino más pensando, sé que ella me va a ser infiel, pero yo nomás estoy obedeciendo a Dios. Podemos aprender eso de Oseas, ¿no? Como Dios le dijo algo y fue obediente. Pero luego cuando va y se casa con Gomer, él sabiendo que iba a ser infiel. Y sí, en efecto, Gomer, como Dios le dijo a Oseas, Gomer no permanece con su esposo, ¿verdad? Y yo creo que hasta ese punto podemos empezar a pensar un poquito mal de Gomer, ¿no? Si tú eres como yo, cuando empiezo a escuchar esa historia, pienso, Gomer lo tiene todo, tiene hijos, tiene un esposo, tiene un nombre, tiene una casa, y si es un hombre de Dios, como es un profeta de Dios, seguramente la trata bien. Dice que la Biblia le dice Dios a Oseas que la ame. Entonces, ¿por qué se va? ¿Por qué va y busca a otro? Pero dice la Biblia que sí, que no permaneció con su esposo y fue en búsqueda de otros amantes. Y sabes, en este momento yo empiezo como que a pensar de Gomer, ay, qué bárbara, ¿no? Qué malvada Gomer. Empezamos a juzgar a Gomer, ¿no? ¿O soy la única yo? Empezamos a pensar mal de Gomer y juzgarla, pero déjame decirte algo, y sé que va a ser un poquito fuerte, pero lo que Dios nos quiere enseñar por medio de esta historia en la Biblia es que tú y yo somos Gomer. La razón por la que Dios quería enseñarle esta historia, usar el matrimonio de Gomer con Oseas, era para enseñarle al pueblo de Israel que Gomer era como el pueblo de Israel y que Oseas era como Dios para ellos, y que él iba tras el corazón de su pueblo. Y lo mismo te está diciendo a ti y a mí, nosotros somos Gomer. Dios viene aún sabiendo que nosotros vamos a serle infiel, vamos a ser pecadores, vamos a fallarle, vamos a irnos en busca de otros amantes, aun cuando ya lo tenemos todo. Vamos a ir a buscar a otras cosas que nos llenen, a otras personas que nos llenen en vez de Dios. Dios ya lo sabe y sabes, Él te ama. Él te persigue y te busca y te anhela, quiere una relación contigo personal, tú y Él. Tú y yo somos Gomer. Y Dios nos ama aún así. Dios, sabiendo que le seríamos infieles, Él nos amó y mandó a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Y no nada más para, ok, aquí está la entrada, te perdono y ya. Igual que a Oseas le dijo, cásate con ella y ámala y haz un pacto con ella. Jesús hizo lo mismo por nosotros. No podemos estar gozosas de saber que Jesús nos rescató del pecado, nos limpió, nos restauró, nos dio un nuevo nombre, renovó su pacto con nosotras. Amén. ¿Puedo tener un amén? Vamos a leer en Oseas capítulo 3 versículo 1 al 3 y dice, esto ya es cuando Oseas se casó con Gomer. Gomer ya salió de la casa, ya está con otro amante, y Dios vuelve a hablarle a Oseas, y ese es el contexto, y dice, me habló una vez más el Señor, y me imagino Oseas, ¿qué Señor? ¿Qué más? Y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen, o sea, sus ídolos. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. Así como Oseas fue en búsqueda de su esposa infiel y traerla de regreso a casa, Dios vino en búsqueda de nosotros y nos trajo a casa. Él vino y nos rescató. Y sabes algo muy curioso que investigué sobre lo cuánto pagó por Gomer. Sabes, 15 monedas de plata y una carga y media de cebada no es mucho, es casi nada. Y te voy a decir algo, esto no habla del valor que Gomer tenía para Oseas. No es como si Oseas estuvo dispuesto a pagar solamente eso, sino que eso era el valor que le estaba dando el amante de Gomer a Gomer. Me explico así, Oseas va y le busca y le está el otro amante y le dice, sí, está bien, te la vendo por 15 monedas de plata. Eso era lo que para él valía Gomer. Y te digo una cosa, ese punto es tan importante porque tú y yo, cuando le somos infieles a Dios, cuando decidimos dejar a Dios, y tú dices, ahorita voy a la parte donde todos pensamos, no, eso es para los pecadores que no han aceptado a Cristo.
¿verdad? Pero cuando tú y yo le somos infieles a Dios y no le entregamos 100% nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, y tenemos cositas ahí escondidas, rencor, pecado que no le hemos dejado a Dios y le estamos siendo infieles a Dios, déjame decirte lo que le vales al mundo. Nada. Al mundo no le importas, el mundo te desecha. Es como, yo me imagino, el mundo es como alguien que nada más te mastica y luego te escupe y te deja en el piso. Para el mundo no vales nada, te promete todo y no te da nada. Así como ese amante usaba a Gomer, el mundo nos usa a nosotros. Pero Dios, el amor de Dios es tierno, es eterno, no cambia. ¿Y sabes algo? Cuando tú y yo nos prostituimos, ¿y a qué voy con esto? Cuando le entregamos nuestro corazón a algo más que no sea Dios. Como te dije, puede ser algo totalmente obvio, un pecado de esos, como digo yo, pecadotes, ¿verdad? Pero, ¿qué tal con el resentimiento contra cierta persona en nuestra familia? ¿Qué tal con, como hablábamos ayer, con la duda? Estamos dudando cada vez que se nos presenta una oportunidad, dudamos. Tenemos malos pensamientos, odiamos a la gente, o cosas que tal vez nadie sabe más que tú y Dios y en tu corazón. Pero eso es prostitución para Dios. Eso es entregarle algo que le corresponde solamente a Dios, que es tu corazón, eres tú. Para el amante de Gomer, él no valía nada. ¿Por qué? Porque el amante de Gomer estaba tras el cuerpo de Gomer, solamente usarla. Pero para Oseas, Gomer valía todo, porque Oseas iba tras el corazón de Gomer, no su cuerpo. Y es lo mismo con nuestro Señor, es lo mismo. Él anhela nuestro corazón, Él anhela esa relación íntima que tenemos con Él. Y sabes, cada mañana yo me imagino cuando estamos todas ocupadas, tratando de nada más salir de la casa con algo decentes, ¿verdad? Que no nos veamos con la gaña pegada o la baba aquí, ¿verdad? Tratando nada más de hacerla y de cumplir con nuestras responsabilidades, y nos estamos olvidando de tener ese encuentro personal con Dios, aunque sean unos 5 o 10 minutos al día, si no es que más, si puedes, sabes, entonces estás demasiado ocupada. Corta algo, quita algo que te está estorbando, dile algo que no, como hablábamos hoy en la mañana, para poderle a Dios decir que sí. Porque entonces quiere decir que tal vez tus hijos son tu ídolo, tal vez tu esposo es tu ídolo, tal vez tu trabajo es tu ídolo, tal vez tu apariencia, tú dices, no, al gym no falto, ¿verdad? No se nos olvida comer en el día, ¿verdad? No se nos olvida tomar agua, es algo que es una necesidad. Bueno, ¿y por qué no es una necesidad buscar a nuestro Dios cada día y rellenarnos de su presencia? Nuestro tanque está así del Espíritu Santo en nuestra vida y estamos llenándonos de otras cosas que sí son buenas, pero están ocupando solamente el lugar que le corresponde a Dios, que es el primer lugar en nuestra vida. Son pecados que Satanás mete muy sutilmente por debajo de la alfombra. Es como cuando no quieres limpiar bien. ¿No te pasa eso que cuando viene alguien a la carrera y como que tienes que, que parezca que sí limpio, ¿verdad? Y no ha limpiado en 3 meses, pero abajo sí pones del tapete algo para que no se vea. O como yo lo que hago es, si va a ir visita, ya los que van a mi casa saben, pongo todo en mi cuarto, vámonos, y cierro la puerta. No entran a mi cuarto. Y luego si va alguien con bebé que me dice, oye, ¿puedo entrar a tu cuarto a cambiar a mi bebé? Y yo, no. No veas todo. Pero sabes, es igual el enemigo con nosotros. Te mete algo debajo de ahí del tapete, de la alfombra, para que no te des cuenta. Ya para cuando acuerdas tienes un mugrero ahí. Ya huele horrible en tu casa, que es tu espíritu. Pero sabes, así como Oseas trajo a Gomer a casa, Dios también nos trae a casa. Dios nos trae a Él, nos trae a casa y nos da todo lo que necesitamos. Nos da todo lo que necesitamos. Y vamos a hablar cómo el Señor ya hizo todo para que tú puedas disfrutar de eso. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, por mucha atención, dice, Dios por su poder nos ha concedido todo, subraya si tienes en tu libro, por favor, todo, para que no se nos olvide. Todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. ¿A qué se está refiriendo con la vida y la devoción? Para tu vida diaria, y tu devoción es tu fe.
Si batallas con tu fe, si estás dudando, si estás temiendo, dice ahí que por su poder Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir una vida de fe. Al hacernos conocer a aquel, que es Jesús, a Dios, que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Déjame decirte que por medio de Jesús tenemos todo lo que necesitamos para vivir una fe inquebrantable. Él ya hizo el trabajo, entonces no tenemos que afanarnos. Y hoy vamos a estar hablando de 5 cosas o obras, mejor dicho, 5 obras que Jesús ya hizo por nosotros que ya están completas. Le llamo las 5 obras completas de Jesucristo en nuestra vida, que pueden tener un continuo efecto día a día. Y hemos escuchado tal vez algunas o todas de ellas, las que tienen mucho tiempo de ser cristianas, y vas a decir, ay, ya me están hablando de cosas de teología o qué. No, pero sabes, te estoy hablando de 5 obras que Jesucristo ya hizo por nosotros, pero no estamos viviendo bajo el efecto que tienen esas obras de Jesucristo en nuestra vida. La primera es encarnado. Él fue encarnado. ¿Y sabes qué significa cuando dice la Biblia que Jesús se encarnó? Es que Él se hizo hombre, ¿ok? Empezamos sabiendo que Jesús dejó su condición divina, su condición de Dios, ser Dios, y venir a vivir entre nosotros. Él se encarnó. ¿Y sabes por qué hizo eso? Porque simplemente Él quería revelarnos que Él no es indiferente a lo que nosotros pasamos. Dejó el cielo para vivir entre nosotros en medio de ¿qué? Me imagino que las condiciones aquí en la tierra están mejor que en el cielo, ¿o me equivoco? ¿Sabes? Dejó el cielo para hacerse hombre y vivir entre nosotros en situaciones de dolor, de cansancio, de desesperación, de frustración, de desesperanza, de hambre, de sed. Todas las cosas que nuestro Señor pasó por nosotros. Y lo peor, en medio de muerte, en medio de traición de tus mejores amigos, cuando dedicaste tiempo con ellos y te fallaron a última hora, te traicionaron. Y sabes, cuando tú te sientes traicionada, cuando tú te sientes rechazada, cuando tú te sientes que no puedes confiar en nadie, cuando una persona te hiere, tú puedes ir al Padre, tú puedes ir a Jesús y decir, Señor, tú no eres indiferente, tú sabes lo que se siente. Por eso te encarnaste, para vivir aquí entre nosotros y poder acudir a un sumo sacerdote que sabe qué se siente y sabe que estamos sufriendo y está en nuestro dolor con nosotros. Quiero leerte en Hebreos capítulo 4, 15 al 16, no va a estar en la pantalla porque lo agregué a última hora y pensé que era muy importante. Dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, a las mismas, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Él fue encarnado para que tú en la hora de necesidad acudas a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que pasó por las mismas pruebas que tú y salió victorioso y te está dando la victoria a ti. Amén. Él fue encarnado para que tú recibas a Cristo y sea carne en ti, viva en ti. Él vino a vivir y a habitar entre nosotros para enseñarnos que Él tiene empatía por nosotros, que Él sabe lo que estás pasando, pero también para decirte, puedes acudir a mí cada vez que me necesites, porque tú no vas a poder. Yo pude, pero tú no vas a poder, me necesitas a mí. Acudamos al trono con confianza, que nos ayude en la hora de necesidad. Entonces, ¿qué aplica esto de ser encarnado, que Jesús fue encarnado a tu vida y a mi vida? ¿Sabes? Tantas veces tenemos la primera reacción que humanamente tenemos cuando nos dan una mala noticia. Nos ponemos a temblar, se nos va el aire. Empezamos a pensar lo peor. Aquí hay algunas que son como yo, que pensamos ya lo peor y ya hasta pensamos ya en 5 años qué haría si mi esposo se muere y si esto, el otro, y estoy pensando ya lo peor si a mis hijos esto, el otro. No me refiero a ser buenas de planear, organizadas, me refiero a que estás constantemente pensando en lo peor. No me habló mi esposo, algo le pasó en el camino. Ya me imagino, ya chocó y cómo le vamos a hacer para pagar y no sé qué. O simplemente estamos nada más declarando maldición tras maldición en nuestra vida porque estamos todo el tiempo dudando de que Dios tiene todo en control. Él fue encarnado, Él conoce mi condición y como Él salió victorioso de toda tentación, Él no pecó,
lo dice la palabra de Dios y lo creemos, entonces Él va a proveer la salida para nuestra tentación. Cuando sientas que estás a punto de caer en lo mismo, todos tenemos un pecadillo o pecadote por ahí que sabemos que siempre estamos cayendo en lo mismo, ¿sí o no? Puede ser el Facebook, puede ser el teléfono, puede ser no sé, cualquier cosa. No quiero exponer a nadie, no sé, la verdad. Pero lo que tengas tú entre tú y Dios, tú sabes que tienes un pecado que no has podido vencer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho carne en tu vida. Necesitas aplicar ese principio que Dios ya hizo por ti y por mí. Y Él provee la salida cada vez que venga una tentación. Fue encarnado. El siguiente fue crucificado. Después de hacerse hombre, de hacerse carne y dejar su condición de Dios para ser hombre, Él murió por nosotros. Y no una muerte normal o regular, que ya es por sí, una muerte de cruz. Dice la Biblia, una muerte terrible. ¿Para qué? Porque tú y yo merecíamos la muerte. Para que tú y yo no pagáramos el precio de nuestro pecado. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo merecíamos el pago de nuestros pecados, lo que merecemos, simplemente nada más, solamente el pago de lo que merecemos. Y Dios dejó morir a su Hijo Jesucristo en la cruz para pagar lo que a nosotros nos correspondía. Entonces, si Él ya pagó por el precio de mis pecados, ¿por qué seguimos esclavizadas a Él? Puede ser pecados pasados y seguimos esclavizadas y dices, tal vez ya no peco en lo mismo, ya no estoy permitiendo esto en mi vida, pero sigo esclavizada a los recuerdos, a las consecuencias, a esto, y sigo atada al pasado. Tal vez estoy atada en el presente. ¿Por qué? Porque sigo preocupándome todo el tiempo, y eso es pecado. Cuando tú te preocupas, en vez de llevarle tus cargas a Dios en oración, déjame decirte, si eres preocupona como yo, eso es pecado también, porque le estás diciendo a Dios que te tienes que preocupar porque Él no lo puede hacer. Él no se encarga, Él no tiene todo el control y te tienes que preocupar. Estás desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios, que cada vez que tú te preocupes, tú lleves tus cargas a Él. Y sabes, Él murió en la cruz para pagar por mis pecados. Él clavó la deuda pagada, así cuando dice que te llega un bill que dice paid, pagado, ¿verdad? Bien padre cuando pagas todo, pagado, y la clavó en la cruz y dijo, la deuda de Priscila, la deuda de ustedes, todas ustedes está pagada. ¿Para qué? Para que no sufriéramos las consecuencias eternas. Tal vez nosotras, algunas de ustedes, tenemos que pasar por consecuencias temporales de nuestras propias decisiones, pero el Señor quiere redimirte aquí en esta tierra y de seguro en la eternidad también. Déjame recordarte, no eres esclava. Ya no eres esclava porque Él fue encarnado y Él fue crucificado. Ya no le perteneces al enemigo. Ya no le perteneces, recuérdalo. Entonces tal vez dices, yo ya tengo mucho tiempo de seguir al Señor y a veces me siento esclavizada a tal cosa, ¿verdad? Pero déjame decirte, ya no lo eres. Él te liberó del dominio del pecado. Mientras vivamos en este mundo va a haber tentaciones, de seguro, te lo estoy diciendo. Newsflash, vas a volver a pecar, vas a equivocarte, pero sabes, el Señor te está diciendo hoy que Él murió en la cruz para que tú no tengas que sentirte esclavizada del pecado, para que tú no tengas que decir, sí, no tengo remedio, estoy pecando, ya no tengo opción. Sí tienes opción. Puedo desarmar al enemigo porque Cristo murió por mí. Puedo desarmarlo cada vez que Él venga con sus mentiras, con sus dudas, con sus miedos a quererme quitar la paz. Puedo desarmarlo con la misma palabra de Dios, así como Jesús desarmó al enemigo 3 veces cuando fue tentado. Lo desarmó con la palabra de Dios en su boca. No tenemos que ser esclavas. Fue encarnado, fue crucificado y luego fue resucitado. Después de morir, Él resucitó al 3er día. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Los discípulos estaban tristes, estaban confundidos, ¿qué pasó? Pero Él resucitó. ¿Y sabes por qué resucitó y estuvo 3 días en muerte? Porque Él bajó al infierno y peleó con Satanás mismo. Y Él ganó la victoria. Y Él quitó las llaves del infierno al enemigo. Y sabes, Él nada más venció la muerte. Venció la muerte por nosotros. Eso es lo que estuvo haciendo en esos 3 días, para que tú y yo estemos confiados que la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Para qué? Para que seamos resucitadas junto con Él. Amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso?
Jesús fue resucitado de la muerte al tercer día y te rescató de la muerte, de todo el infierno que nos corresponde, pero sabes, Él nos dio una nueva vida y una vida en abundancia, para vivir en abundancia en esta vida y tener un día, cuando estemos un día delante de Él, cuando cerremos los ojos por última vez y seamos resucitados con Él. Para que vivas una vida en abundancia, no tenemos que vivir como pobrecitas, tenemos que sufrir hasta que un día ya esté con Dios, seré feliz. Claro que no, Dios quiere darte vida en abundancia ahorita. Y para que un día tú resucites junto con Él y estés con Él por la eternidad. Y sabes, algo que me toca sobre la resurrección es que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que tú y yo hemos recibido por medio de Cristo. Entonces no debemos de temer. Debemos agarrarnos y aferrarnos, así como si a mí me trataran de aventar de un bungee jump. Así, mira, yo me pesco, a mí no me avientas. Bueno, así, pero con las 10 uñas, como dicen, no, 20 uñas, 10 aquí, 10 abajo. Así, te agarras. Así, agárrate de esas promesas, aférrate. Si a algo te vas a afanar y a aferrar, afánate y aférrate por las promesas de Dios. Nadie te las puede arrebatar. Después de ser encarnado, crucificado y resucitado, Él fue ascendido. Él fue ascendido en Hechos 1:9. Estaba ahí después de estar resucitado. Él estuvo un tiempo con sus discípulos y dice que estaban los discípulos reunidos y dice, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. La palabra de Dios dice que Él fue ascendido. ¿Y sabes por qué? Porque antes les estaba diciendo a sus discípulos que fueran pacientes. Ellos estaban, no te vayas, no nos dejes, sí te creemos que tú eres el Hijo de Dios, ahora sí te creemos porque ya resucitaste después de 3 días, estuviste con nosotros, pensábamos que estabas muerto, te creemos, pero no te vayas. No nos dejes aquí. ¿Y sabes lo que les dice Jesús? Les dice, les voy a dar el Espíritu Santo, voy a estar yo con ustedes, aunque no me vean, yo voy a estar con ustedes. Y después de eso, enfrente de ellos para que lo vieran y no dudaran nunca más. Y sabes, tú y yo no estuvimos ahí, pero creemos que Él fue ascendido. Y les dijo a sus discípulos, después les voy a dar al Espíritu Santo, y se los dio. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos consuela, nos da paz, nos da paciencia, nos conforta, nos da esperanza, nos da dones, nos equipa, nos da regalos espirituales, nos prepara, también nos da discernimiento. Cuando estamos frente a situaciones que no sabemos qué hacer, tenemos que tomar decisiones difíciles, cambios. Estamos hablando de cómo Dios quiere que para ser mujeres inquebrantables tenemos que a veces tomar decisiones difíciles, ir en contra de la corriente. Bueno, que Dios te dé discernimiento. Yo en lo personal, mi esposo y yo hemos estado orando por mucho tiempo por nuestro hijo y hemos tomado la decisión de hacer cambios en su educación ahora que va a entrar en la secundaria. No porque veamos un problema, él no está en problema, sino porque vemos que Dios puso que tenemos que hacer un cambio con tiempo, antes de. Pero si no estuviéramos orando por nuestro hijo, ¿cómo vamos a saber lo que viene? No sé exactamente lo que viene, pero algo viene y yo sé que Dios nos está preparando. Por eso dice que el Espíritu Santo nos prepara y nos da discernimiento y andamos a veces por el mundo, en la vida, en nuestra rutina, tomando decisiones como mejor nos parezca, ¿verdad? En vez de estar siempre buscando el Espíritu de Dios que nos dé discernimiento. Desde las pequeñas cosas, si vas a comprar una casa, si te vas a mudar, si debes aceptar ese trabajo, no, todo lo que sea, hasta las cosas más profundas espirituales en tu familia. Él fue encarnado, crucificado, resucitado, ascendido y por último Él está sentado. Esa es mi parte favorita. Perdón, me emociono. Porque el Señor está sentado a la diestra del Padre. Y porque Él está sentado a la diestra del Padre, puedo estar confiada que Él tiene todo bajo control. Dice la Biblia que todo está bajo sus pies. Que todo está bajo sus pies. ¿Y sabes qué está debajo de sus pies? El divorcio, el cáncer, los hijos rebeldes que no sabemos qué va a pasar con sus vidas. Los problemas económicos están debajo de sus pies. Cualquier cambio de gobierno, cualquier problema en este mundo loco que nomás prendemos las noticias, está debajo de sus pies. El pecado pasado de nuestra vida está debajo de sus pies. Los miedos que tenemos a veces no nos dejan dormir y descansar y tener una vida de paz, están bajo sus pies.
las adicciones. No sé cuál sea tu tipo de adicción, pero tal vez eres adicta al teléfono. No podemos vivir sin el teléfono. Nos salimos de la casa sin el teléfono, pero no nos salimos de la casa pensando en que Dios ayúdenos, oramos. No, nos salimos, no sé, a lo que seas adicta, todo está debajo de sus pies. En Efesios 1:19 al 21 dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Cualquier nombre que se haya invocado, si es huestes espirituales que están cubriendo tu casa, tu familia, están debajo de los pies. Dice, y no solo en este mundo, sino en el venidero. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Señor, que Él está sentado. Él está sentado y todo está bajo su dominio. Ha sido puesto por mandato del Padre bajo sus pies y Él tiene autoridad sobre todo. Entonces nosotros podemos aferrarnos a esa promesa de que Él está en control, mujer. Nada te va a poder quebrantar si nos agarramos de estas 5 cosas, estas 5 obras que Jesús ya lo hizo. Ya no te tienes que afanar, no faltó algo, no es como si Dios dijo, ay, se me olvidó hacer esto. Él ya lo hizo todo para que tú y yo vivamos en una fe inquebrantable, como decía en 2 de Pedro, para que tú y yo tengamos una vida y una devoción. Batallas con tu fe, batallas con ser constante en tu relación con Dios. Por medio de Él lo puedes hacer, no es por tus fuerzas. La última parte sobre de que Él está sentado que quiero compartirles es que Él intercede por nosotros. ¿Sabes lo que Él está haciendo todo el tiempo? Ahí sentado a la diestra del Padre, Él está orando. Eso es interceder, está orando. Así como cuando tú te acercas a una mujer y ora por ti y sientes, ay, gracias, te sientes confortada. Déjame decirte, nada más puedes cerrar tus ojos en esa situación donde nada más estás y no sabes qué hacer. Saber que Dios tiene a su Hijo Jesús a su lado, sentado sobre toda autoridad y está orando por ti. Él está orando por ti. Pero como Jesús, en Hebreos 7, 24 a 25 dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, o sea, no muere, no se acaba. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Porque Jesucristo es inquebrantable, tú y yo podemos tener una fe inquebrantable. Antes, como te dije, empecé atacándonos a nosotros mismas. Tú y yo éramos Gomer, pero nuestro esposo vino y nos trajo a casa, nos buscó y nos trajo a casa. Cuando tú y yo le somos infieles a Dios, Él nos ama y nos vuelve a buscar y nos trae de regreso. Fuimos dañadas y ahora somos restauradas. Ahora somos santas, hechas como nuevas. Amén. Vamos a orar para pedirle perdón a Dios y arrepentirnos si es que le has sido infiel en alguna área en tu vida, si le has entregado a alguien o a algo que solamente le pertenece a Dios. Si te has entregado y le has sido infiel a Dios en algo, no sé, lo que tú y Él saben. Vamos a orar por arrepentimiento. Y segundo, también vamos a orar para que Dios nos permita poder vivir bajo ese continuo efecto de lo que Dios ya hizo por nosotros. Que no nos olvidemos de estas 5 promesas, que no nos olvidemos, que no nos afanemos, que eso implante en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te doy gracias esta tarde. Te doy gracias porque tú ya lo venciste.
ya venciste al enemigo. Tú estás sentado a la derecha del Padre y todo está bajo tus pies. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos sido infieles. Sabemos que lo hemos sido. Nos arrepentimos de todo corazón. También, Señor, te damos gracias por todo lo que ya hiciste, porque no tenemos que agregarle algo, porque no faltó nada, todo está hecho. Tú dijiste en la cruz, está hecho, está completo. Tú nos das todo lo que necesitamos y queremos vivir bajo esas promesas, queremos vivir con esa fe inquebrantable. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar un poco diferente. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción en señal de victoria y agradecimiento. No nos vamos a ir de aquí llorando como yo, perdón. Vamos a irnos en victoria. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Dios es por nosotros.